Y atención, porque ya se está hablando de la elección del nuevo Contralor. De hecho, los asambleístas, sí, en esta sesión que ha sido bastante tensa, han determinado justamente ya el Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer por mayoría absoluta el proyecto de resolución del reglamento y convocatoria para la selección y designación del próximo Contralor o Contralora General del Estado. Desde la oposición se han generado algunas críticas, observaciones, y es que para el 25 de junio se habilita la recepción de documentos de los postulantes. Pero, a ver, acá hay un tema, ¿no? Usted dirá seguramente en casa, ni siquiera han elegido al defensor del pueblo, defensora del pueblo, y ya estamos pensando en Contralor o Contralora. Hay fechas, sí, que se tienen que cumplir y hay normativas también. Para eso vamos a conversar con don Jerjes Mercado, quien es diputado del MAS. Estamos ya en contacto con él. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Vania. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla y a través suyo, por supuesto, saludar a toda la mala audiencia de Al Día. Gracias por estar con nosotros tan tempranito. A ver, una cosa es el defensor del pueblo, otra cosa es el Contralor. Y las fechas, los plazos también, ¿no es cierto? Esto le expliquemos, por favor, a la población. Ustedes saben de que el Contralor es la autoridad máxima que ejerce el control de la gestión y los recursos que utilizan las entidades del Estado. De ahí la gran importancia de que tengamos un Contralor profesional, con experiencia, imparcial y que responda a la Constitución y las leyes bolivianas. El Contralor vence su mandato este 1 de julio. De hecho, estamos corriendo contra el tiempo ya y necesitamos dotarle al país de un Contralor elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional para evitar interinatos que no son muy oportunos para el país. Por eso es que se sacó oportunamente, se empezó a elaborar este reglamento en la comisión mixta, donde participan senadores, diputados de distintas tiendas políticas, de acuerdo a su representación parlamentaria. ¿Ya? Son dos cosas diferentes y no tienen nada que ver una con la otra en principio. ¿Ya? Hay normas, hay reglas, hay leyes que nos mandan cuándo hacerlo. Pero indudablemente que tienen una cuestión en común ambos. ¿Cuál es? Que son designadas por 2/3 de votos en el Parlamento. Y ahí sí tienen una similitud lo que es el defensor del pueblo y lo que es el Contralor. Debo lamentar que el defensor del pueblo se hizo todo el trabajo escrupulosamente, aplaudido todo el trabajo por todos los partidos políticos, pero cuando se llegó al momento de la votación en el Parlamento, la oposición decidió boicotear esta elección. No quiso ir a elegir a la persona mejor calificada y fueron por otros nombres. Y ahí no hubieron los acuerdos correspondientes y por lo tanto se truncó lamentablemente la elección del defensor del pueblo, aspecto que espero que la oposición razone, piense primero en el país y podamos retomar a la senda para que podamos elegir a ese defensor del pueblo. Diputado. Con el profesor hay todo un procedimiento, esperamos llegar a un procedimiento donde tengamos preseleccionado un grupo de profesionales, de expertos, y ojalá que la oposición allí razone nuevamente bien y podamos elegir con los 2/3 que necesitamos en el Parlamento. Diputado, ¿cómo van a hacer para que este tema no se tranque, no se trabe, al igual que el defensor del pueblo? ¿Hay alguna estrategia, tal vez alguna forma que la han analizado? ¿Se puede modificar el tema de la votación o no? ¿Esto para qué? Para que la gente lo entienda. La votación ya para la selección y designación en el Parlamento lamentablemente no se puede modificar porque eso es un mandato constitucional. La Constitución manda que sea por 2/3 y tenemos que hacerlo por esa vía. Ahora, no se puede dejar instituciones acéfalas, entidades tan importantes como el defensor del pueblo y Contralor no se pueden dejar acéfalas. Por lo tanto, si no se alcanzan los 2/3, el gobierno se verá en la necesidad de nombrar un interinato. Y a eso es a lo que parece apuntando la oposición en su afán intransigente de boicotear esto. Pareciera que no quiere que se nombren autoridades como corresponde vía Parlamento y que sigamos con los interinatos que, reitero, no es lo más apropiado para el país. Bien, ahora,
Hablemos, por favor, del procedimiento, si nos puede dar algunos detalles, la presentación de la documentación, el lanzamiento ya de la convocatoria. ¿Van a haber requisitos específicos también que se van a tomar en cuenta? Indudablemente, Vania, ya está abierta la convocatoria. Los ciudadanos bolivianos que tengan la capacidad de cumplir con los requisitos ya pueden presentarse a partir de hoy, 24 de junio, hasta el 8 de julio pueden presentar su postulación. Ya van a estar abiertas oficinas en la Comisión Mixta de Política Económica y Finanzas Públicas todos los días, incluyendo sábado y domingo, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados y domingos de 8 a 12 del mediodía. ¿Ya? Hay requisitos establecidos por la Constitución Política del Estado, las normas vigentes y el reglamento que se ha aprobado. Son 20 los requisitos de cumplimiento obligatorio y que su incumplimiento da lugar a la incompatibilidad y, por supuesto, a la ilegibilidad de la persona que se postule. Algunos de ellos, por ejemplo, son que tienen que ser bolivianos sí o sí, tener 30 años cumplidos, título profesional en ciencias económicas, financieras, administrativas o comerciales, auditoría, contaduría pública o derecho. Son las carreras afines que tienen que ver con el rol que va a cumplir el contralor. Imagínense, tiene que ser profesional, pero además haber ejercido la profesión mínimo 8 años. Mínimo 8 años. No tener deudas con el fisco, no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento, no haber sido imputado por violencia contra los niños, niñas, adolescentes, no haber dirigido una empresa pública y llevado a la bancarrota, no haber sido militante de ningún partido político los últimos 10 años por lo menos, y no haber sido ni candidato, ni persona, autoridad electa, sea gobernador, asambleísta, alcalde, no pudo haber sido un ministro de Estado, por ejemplo. Esto para evitar que sea una persona con una filiación político-partidaria. Son 20 los requisitos indispensables, que es parte de la primera etapa para la preselección, que son 9, por si acaso son 9 las etapas de la selección del postulante o los postulantes. Se ha modificado esto de los años de militancia política, ¿no? De 8 a 10. Correcto, se ha ampliado inclusive de 8 a 10 para evitar justamente que se nos filtre, se nos meta una persona que tenga alguna militancia política. Como el defensor del pueblo estábamos con 8 años, para el contrario hemos dicho 10 años para que demos más garantía a la ciudadanía. Ahora, si todo va bien, ¿cuándo podríamos hablar ya de un nuevo contralor o contralora? ¿Qué dicen los plazos? Son 9 las etapas. Hay que hacer la etapa de preselección, hay que hacer la etapa de impugnación, hay que pasar la etapa de meritocracia, porque se va a evaluar, son 8 los criterios que tenemos para evaluar la meritocracia de las personas, desde profesionales, posgrados, pasando por docencia universitaria, por aporte intelectual con algunos libros y publicaciones, pero esperamos que hasta finales de agosto podamos tener ya preseleccionados los mejores hombres y mujeres para que puedan ir al pleno camaral y allí se pueda elegir por 2/3. Esperemos que hasta finales de agosto concluyamos todo este camino. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Le agradezco mucho, diputado, por toda la información que nos ha brindado. Reiteramos, está abierta la convocatoria entonces para las postulaciones. Un abrazo, muchas gracias por la invitación. Invito a todos los bolivianos que estén en condiciones de postularse a que lo hagan mediante toda la información está disponible en la página web de la Asamblea Legislativa Nacional, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Un abrazo, feliz día. Igualmente, gracias al diputado que nos ha acompañado el día de hoy, diputado del Movimiento al Socialismo, Jerjes Mercado. Ya hay convocatoria, ya fue lanzada, ya pueden presentar sus postulaciones en la Asamblea Legislativa para Contralor o Contralora del Estado. Continuamos.